Cuando Mariano volvió de la cocina con un plato de comida para Teresa, la encontró con la mirada perdida. ¿Pasa algo?, le preguntó. No, nada. Solo estoy pensando en la vida. Teresa tomó la comida y la jarra de sus manos. No quería que él permaneciera lejos de su puesto por más tiempo. 3 horas más y por fin habrá paz, dijo Teresa. Todo mejorará pronto, ya verás. Los rumores sobre ti, tu vida y la relación con tu padre. Todo se resolverá algún día, le aseguró Mariano. ¿Estás tratando de darme ese discurso de después de la tormenta? No. Mariano la detuvo antes de que repitiera la tan trillada frase. ¿Cuándo fue la última vez que viste un arcoíris en el valle? En todo el tiempo que llevo aquí nunca he visto uno. Pero eso sí, he visto muchas tormentas. Digamos que habrá felicidad cuando llegue el próximo cargamento de ron. Mariano. Teresa negó con la cabeza. Era muy probable que Mariano ya hubiera estado bebiendo a pesar de estar trabajando. Cada vez que mencionaba el ron, significaba que había tomado un poco. ¿Qué? ¿Me hace feliz? ¿Qué crees que me hace soportar el trabajo de esta noche? No desperdiciaría ron en esos invitados. De todos modos, prefieren el vino. Mira, este es muy bueno. Le dio una palmadita a la jarra y agregó. Te aseguro que con eso será más que suficiente para que disfrutes de la noche. ¿Sabes que no me embriago con facilidad? Gracias a Mariano y su cortesía de invitarle licor en varias ocasiones, había descubierto que tenía una gran tolerancia al alcohol. No hace falta emborracharse para disfrutar de un buen trago. En fin, nos vemos mañana, ¿de acuerdo?, dijo Mariano y se alejó sin esperar respuesta. Ya estaba en problemas por haberse ausentado de la cocina por demasiado tiempo. Está bien, respondió Teresa en voz baja, recogiendo la comida y la bebida antes de lanzar una última mirada a la puerta de la cocina. Hora de regresar, murmuró, dirigiéndose al mismo camino por el que había venido. La charla con Mariano había sido suficiente para levantarle el ánimo y darle la confianza que necesitaba. Mañana se reuniría con el marqués de Monterrico y estaba convencida de que el encuentro jugaría a su favor. Iba a casarse. Finalmente lograría escapar de su familia. Qué falta de modales, honestamente. Si no les gusta cómo sirvo, pues que sirvan ellos mismos. Teresa escuchó los pasos apresurados de una joven que se acercaba furiosa, maldiciendo a los invitados. Estaba tan enfadada la muchacha que apenas prestaba atención al camino, girándose repetidamente hacia atrás y alzando el dedo medio sin percatarse de lo que había enfrente. No deberías hablar tan alto, le advirtió Teresa. ¿Teresa? Era Silvia, la doncella de Carolina, quien se detuvo de golpe y luego retrocedió aterrada al ver la máscara negra que cubría la mayor parte del rostro de Teresa. Te lo suplico, no me hagas daño, pidió Silvia. ¿Hacerte daño? Teresa miró lo que tenía en sus propias manos. A menos que fuera a empezar una guerra de comida, no veía cómo podría lastimar a alguien. ¿Cuándo empezarían las personas a su alrededor a pensar con lógica en lugar de creer ciegamente en ridículos rumores? Yo solo estoy haciendo mi trabajo. No me mates, por favor. La doncella se cubrió los ojos con las manos mientras su cuerpo temblaba de miedo. Si tan solo hubiera tomado otro camino, pensó la doncella, no me habría cruzado con la hija maldita. Temía que el rumor fuera cierto y que pudiera morir nada más ver el verdadero rostro de Teresa, oculto durante años tras la máscara. Sin inmutarse, Teresa siguió su camino de regreso a su habitación. Solo había intentado ayudar a la doncella al advertirle que hablara más bajo sobre los invitados para evitar la ira de los dueños de la casa, en especial de Carolina. Teresa estaba convencida de que Carolina tenía un sexto sentido que le permitía saber cuándo alguien hablaba mal de sus invitados, aunque estuvieran a kilómetros de distancia. No era la primera ni la segunda vez que su hermanastra descubría a alguien murmurando sobre ella o sus amigos desde lejos. Teresa creía que ella tenía poderes sobrenaturales o algo así. Podría ser una bruja. Siguió su camino mientras reflexionaba sobre su teoría, la cual no le parecía tan descabellada. Teresa cruzó el lugar donde se había topado con Eduardo y siguió su camino hacia una puerta en el extremo opuesto de la casa, lejos de la cocina. La puerta daba a una habitación llena de herramientas de jardinería, y en su interior había otra que conducía a un pasillo vacío. Su padre detestaba que los invitados deambularan por la casa más allá de la zona de la fiesta, evitando así los rumores insignificantes del momento. La música sonaba más fuerte ahora, y Teresa comenzó a dar pequeños saltos y a girar sobre sí misma. Ahora están tocando mejor música, murmuró para sí misma, sintiendo como si solo le faltara un vestido elegante y un compañero de baile para ser parte de ese mundo. A la izquierda del salón de fiestas se encontraba su habitación. El pasillo que conducía a su cuarto estaba oscuro porque las llamas de los faroles se habían apagado y nadie se había molestado en volver a encenderlas.
Pero eso no le importó realmente a Teresa. Nada de eso le importaba. Dejó la jarra en el suelo para liberar una mano y abrió la puerta de su habitación. Un sonido suave, apenas audible, la recibió desde el interior. Gatito, ¿qué haces? Miró hacia abajo, donde un pequeño gato anaranjado la observaba con curiosidad. Te dije que no te acercaras a la puerta. Sabes que no te pueden ver. Si te ven, te llevarán lejos. ¿Y tú no quieres alejarte de mí, o sí? Con el pie derecho, Teresa empujó suavemente al gatito de vuelta al interior cuando intentó escapar. Desafortunadamente su padre solo amaba a los perros y jamás aceptaría un gato en la casa. Aquí está seguro. Mira, gatito, te traje comida. Ya sabes lo que significa, ¿no? Eres muy inteligente, dijo Teresa con voz dulce, antes de apreciar cómo el gatito se quedaba quieto, mirándola expectante. Toma, pequeño tigre, disfruta de tu carne. Dejó la comida en el suelo y con el gato distraído y la puerta cerrada se dirigió a su escritorio. Su estómago amenazaba con hacer una entrada dramática si no comía pronto. Colocó el plato y la jarra sobre el escritorio y tomó asiento. Sola en su habitación, con el gatito como única compañía, Teresa retiró la máscara de su rostro. Allí no había nadie que pudiera juzgarla, ni espejos en los que pudiera reflejarse. Solo había sombras de un pasado oscuro y el murmullo lejano de un mundo al que no pertenecía. Estaba sola. Ella, su gato y la música que se colaba sin permiso en su habitación. Teresa dejó la máscara a un lado y comenzó a comer en silencio, con la esperanza que, al ver al marqués de Monterrico al día siguiente, su suerte finalmente cambiaría. Señorita, su desayuno está aquí. No puede ser. ¿Ya amaneció? Se preguntó Teresa mientras despertaba. Permaneció unos segundos mirando el techo, pensando en cómo aquel podría ser el día en que su vida cambiaría para siempre. De pronto, la realidad al otro lado de la puerta la sacudió. Señorita, su comida se va a enfriar. Teresa se incorporó de un salto. Carolina está aquí, pensó. Esa era la única razón por la cual la criada no dejaría la bandeja afuera y se iría corriendo para evitar encontrarse con Teresa. Alguien se encontraba con ella del otro lado, esperándola. Solo podía ser Carolina. Con rapidez tomó al pequeño gato dormido junto a ella sobre la almohada y con cuidado lo escondió dentro del armario. Una vez asegurada la puerta, se colocó la máscara que había usado la noche anterior. ¿Señorita? Intenta no ser tan obvia, pensó Teresa al escuchar el tartamudeo de la criada. El tono de urgencia en la voz de la criada confirmaba lo que ya sospechaba. Carolina estaba impaciente. Seguramente había pasado la noche entera atormentándose, imaginando la conversación que tuvo con el codiciado marqués de Monterrico. Un segundo, ya voy, respondió con calma, lo justo para que supieran que la había escuchado. Teresa estuvo tentada de hacer esperar un poco más antes de recoger su desayuno. Pero hoy no era el día adecuado para irritar a Carolina. Hoy debía interpretar su papel de chica indefensa a la perfección para poder marcharse de una vez por todas. Con la máscara ya en el rostro, Teresa se acercó a la puerta y la abrió. «Su desayuno», dijo la criada, evitando mirarla a los ojos. Teresa bajó la vista a su plato colocado en el suelo. «Gracias». Se agachó para recogerlo, pero antes de que pudiera tocar la bandeja, un zapato de tacón apareció desde la izquierda pisándole la mano. «Buenos días, hermana». Carolina apareció desde un costado, justo como Teresa había predicho. Teresa reprimió un gesto de dolor al sentir la presión del zapato de Carolina sobre sus nudillos. «Buenos días, hermana». «Márchate», ordenó Carolina a la sirvienta. Estaba claramente irritada por haber tenido que esperar tanto fuera de la habitación de Teresa. Si tan solo tuviera la llave de repuesto que su padre le había quitado. ¿Te divertiste anoche, Teresa? Sí. ¿Sí? Carolina se enfureció ante la osadía de Teresa. ¿Solo porque te encontraste con el marqués, crees que te divertiste? No, por eso, balbuceó Teresa. Me divertí en mi habitación anoche. La música llegaba hasta aquí. ¿Ah, sí? Dime, ¿de qué hablaste con el marqués anoche? Carolina necesitaba confirmar con sus propios oídos que no había ocurrido nada serio entre Eduardo y Teresa. Sería humillante que el marqués de Monterrico mostrara interés por la cosa que tenía enfrente en vez de por ella. De nada. No me di cuenta de que estaba en el jardín cuando fui a recoger mi cena. Se ofendió porque no me había presentado como es debido ante alguien como él. Me disculpé y luego llegaste tú. Eso es todo. ¿Qué más? Lo escuché pensando en voz alta sobre casarse y sobre cómo eras una opción. Nada más. Te lo juro. Sollozó Teresa aguantando el dolor.
Mm. Carolina levantó el pie. Era lógico que Eduardo hablara de ella. Pero, ¿por qué demonios había sido tan rudo la noche anterior, cuando caminaron juntos de regreso a la fiesta? Por supuesto, se está haciendo el difícil. ¿Pero por qué le dirigiría la palabra a un fenómeno como tú? ¿Porque no parezco una muñeca de porcelana, quizá? Pensó Teresa con un leve gesto de burla, pero como tenía la cabeza gacha, Carolina no pudo verlo. Y aún así, no puedo creer que hayas expuesto al marqués a tu asqueroso rostro. ¿Y si creyera en la maldición y decidiera desquitarse con nosotras? ¿Qué harías entonces, monstruo? ¿Crees que estarás a salvo? ¿Que nuestro padre te protegerá? No, gimió Teresa. Entonces no vuelvas a salir de tu habitación nunca. Carolina, exclamó el conde al ver a su hija menor lastimando a la mayor. Detente ahora mismo. Pero padre, ella... Carolina se detuvo al darse cuenta de que no tenía sentido negar lo que él había visto con sus propios ojos. Teresa habló con el marqués anoche. Él la vio. Jacobo miró sorprendido a Teresa. ¿Eduardo la había visto? ¿De qué habían hablado? ¿Por qué el marqués no mencionó nada al respecto? Yo me encargaré de esto. Ya puedes marcharte. Carolina golpeó el suelo con el pie como una niña a la que le negaban un capricho. Si su doncella hubiese logrado que Teresa abriera la puerta más rápido, su padre no la habría encontrado. ¡Ay, esto es ridículo!, dijo Carolina antes de irse por el pasillo. La mano de Teresa temblaba de dolor, pero se sintió aliviada de que Carolina se hubiera ido, al menos por ahora. A pesar del dolor en su mano, recogió la bandeja de comida y entró de nuevo en su habitación. Hija querida, el conde se acercó a su callada hija. ¿Puedes decirme qué sucedió entre tú y el marqués anoche? ¿Por qué saliste de tu habitación en primer lugar? Sobre todo si sabías que había una fiesta. Estaba muerta de hambre. Anoche se olvidaron de traer la comida y pensé que podía ir a la cocina atravesando el jardín, que siempre está cerrado para los invitados. Fue una simple coincidencia, padre. Jacobo comprendió, pero aún así se trataba del temido marqués de Monterrico, y muchos creían el rumor de que su hija estaba maldita. Esta coincidencia podía costar vidas. ¿Y de qué hablaron? Él solo quería fumar y mencionó algo sobre Carolina como candidata para casarse. ¿De verdad? Los ojos de Jacobo se iluminaron al oír esto. Le preocupaba que Carolina no hubiera logrado seducir al marqués la noche anterior, pero al parecer sí le había llamado la atención después de todo. Ese hombre es tan extraño que probablemente quería observarla un poco más. Esto es bueno, muy bueno, pensó Jacobo. Eduardo de Mendoza era la persona perfecta para resolver las deudas que el conde había acumulado con los años. No era fácil vivir tan a lo grande como antes, ya que sus finanzas se reducían con el paso del tiempo. El hecho de que Carolina encontrara un marido rico era su única esperanza. Aún así, no deberías haber salido. ¿Y si hubiera cambiado de idea y hubiera dejado que salieran los invitados al jardín? ¿Entonces debería morirme de hambre?, pensó Teresa, pero se contuvo. Lo siento, padre, respondió en voz alta. Está bien, está bien. No tiene ningún sentido regañarte. Quien quiera que se haya olvidado de traerte la comida será el culpable. Lamento lo que hizo Carolina, pero ella se preocupa por nosotros. El marqués de Monterrico es alguien muy importante que puede arruinarnos con mucha facilidad. El conde aún estaba preocupado por el infortunado encuentro, pero como Eduardo no dijo nada, quería decir que Teresa no lo había ofendido. Debes de aburrirte encerrada en tu habitación tanto tiempo. ¿Qué te gustaría hacer para pasar el rato? Dímelo y te lo haré llegar enseguida. Ya que lo preguntas, me he quedado sin cosas que pintar. Quiero pintar la ciudad. ¿Puedo dar una vuelta en el carruaje para buscar sitios con los que inspirarme? No me bajaré, lo prometo, pidió Teresa. Jacobo apoyó la mano en la cadera pensativo. Era consciente de que su esposa jamás aprobaría aquella concesión, pero era sabido que mantener demasiado tiempo a un pájaro enjaulado solo aumenta su deseo de volar. Lo mejor era darle un poco de libertad a su hija. Después de todo, si no, intentaría salir más a menudo y probar los límites de su jaula, algo que, como familia, no podían permitirse. Después de lo que acababa de hacer Carolina, tenía que compensarla de alguna forma. Prométeme que no saldrás del carruaje, dijo finalmente Jacobo. Lo prometo. Una vez que su padre salió de la habitación, Teresa soltó una sonrisa traviesa. Su plan estaba funcionando.